Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora nos acompaña. Buenas tardes, yo soy Domingo. Hoy nos espera un programa misterioso como el clima. ¿Qué tal? Mi nombre es Octavio y pues sí, un jueves con un clima propicio para el tema. Así que pues hoy presentamos Drácula, psicoanálisis del vampiro, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya se puso el clima y ya esperamos con chamarra de explorador vienes ahora. Ya, es que tenía que venir así preparado para explorar todos estos temas. Muy bien, pues iniciamos con el tema. ¿Traes ahí material o...? Sí. Bueno, inicia mientras acá le pongo yo la... Bueno, revisamos nosotros una lectura donde se analiza el mito del vampiro, específicamente el de Drácula. Habla sobre que Drácula es una persona que es inmortal, es lo más importante de un vampiro, que es inmortal. ¿Y qué nos recuerda la inmortalidad? Sería como la evasión de la muerte. En psicoanálisis, la evasión de la muerte podría ser más bien la evasión de la muerte psíquica, o sea, de la psicosis. Y una manera de librar la psicosis es una escisión del yo. Haz de cuenta que se partiría el yo en dos y una parte quedaría inconsciente para evitar los conflictos conscientes con el sujeto. En este caso ha sido como muy claro, ¿no? Bueno, ahorita que hablamos de Drácula y también hablaremos yo creo del vampiro en general, que bien, dando un poquito de reseña, el vampiro, al menos en literatura, es primero utilizado, después Drácula ya con Bram Stoker es con lo que se populariza y ya actualmente pues todas estas secuencias que ya no han sido de Drácula precisamente, pero si bien sí han tomado al vampiro, ¿no? Drácula se queda ya como el ícono, exactamente ahorita como mencionaba Domingo, pues el ícono de la inmortalidad, después ya incluso se le agrega la seducción, la eterna juventud y demás, pero pues sí, una decisión aquí de la persona, o en este caso del yo, en la parte en que Drácula siempre se ha visto como esa parte violenta, esa parte animal, ¿no? Que puede tener cualquier otro vampiro, y sin embargo también la parte humana, que a fin de cuentas es todavía la figura a la que le pertenece, y mediante esta figura, o incluso podríamos decir imagen del espejo, es con la que se relaciona con los demás. Por eso incluso se tiene una identificación, en este caso con el vampiro, incluso un deseo de ser el vampiro, y nótese que aquí el término deseo pues va a ser bastante utilizado en toda esta pues literatura vampiresca, y en base a eso es como puede seducir al sujeto y también puede aterrorizarlo, ¿no? Entonces tanto hay una decisión en la misma persona de que la parte animal y la parte humana, y también una decisión entre la parte de esa fantasía que te va a aterrorizar o esa fantasía que vas a desear. Dicho menciona que el vivir en la oscuridad o vivir de noche es como enfrentar los miedos. ¿Y cuál sería el miedo que enfrenta el vampiro? Pues la realidad de que puede morir. Sí, a fin de cuentas aquí también parece como una decisión, ¿no? Incluso del mismo día, entre que pues el atardecer está bien marcado como para que ya es cuando viene el vampiro, cuando nace el vampiro, y también pues el amanecer otra parte, ¿no? Entonces sí es como, digamos, esas 12 horas, 12 y 12, aunque pues serían un poco menos, en las que la parte que está activa el vampiro y la parte que no, y ahora la noche también la relacionamos con muchos de estos pues temores o miedos, y a fin de cuentas el vampiro es donde actúa, ¿no? También vivir de noche sería como vivir en la inconsciencia. Digamos que una persona que trabaja de noche no va a estar pensando o va a tener menos tiempo para pensar, y durante el día va a estar más cansado, y lo más seguro es que va a convivir con menos personas, así que no le van a preguntar cosas que no quiere escuchar. Podríamos también interpretarlo ya no tanto en un vampiro, sino en una persona que trabaja de noche. Sí, digamos, el mito del vampiro es cierto que es un mito que en todas las culturas aparece, ¿no? Aparece en China, en la misma cultura azteca, en Grecia, pues en todos lados. Entonces es un mito que ya desde entonces aparecen los chupadores de sangre, ¿no? Como tal. La estructura moderna del vampiro se da con Drácula, con este Bram Stoker, que le da esa categoría de sofisticación, de cosmopolita y de seductor, ¿no? Ya es cuando aparece la estructura perversa ya en el personaje de Drácula, ¿no? Antes era, digamos, como un monstruo, pero ya con Stoker ya le pone esa estructura perversa y ya lo humaniza más y lo vuelve atractivo, ¿no? En ese sentido, tanto para mujeres como para hombres, el ser como Drácula o el tener a Drácula es parte de ese deseo, de esa seducción y de ese deseo de ser amado, ¿no?
Sí, ahorita lo que menciona el doctor, en la parte en que Bram Stoker aparece, ya había habido algunos cuentos de vampiros, algunas novelas inclusive de vampiros, como tal Lord Byron creo que es el que da la idea, y después es robada por otra persona y es el que lo publica, Polidor, ¿no? Polidor. Sin embargo, exactamente lo que mencionaba el doctor, en esta parte todavía era como un monstruo. Entonces podemos ver que incluso parece que se repite ese ciclo en la cinematografía, porque también al principio con Nosferatu parece como un monstruo más que seductor, pues es como que nadie se le acerca, es el terror, incluso es nostálgico, ¿no? Como el sufrimiento que lleva el vampiro por su misma imagen y que no puede acercarse a los demás, no puede acercarse a los demás como para hacer esta sociabilidad, más sin embargo sí para asustarlos, sí para alimentarse de ellos, y sin embargo así como lo hizo Bram Stoker en la literatura, ahí ya se le da el toque seductor, se le da el toque pues sí narcisista, se le da el toque que como que puede hacer todo, y ahora poseyendo esto de la inmortalidad, la juventud, e incluso como conocimiento o esta sofisticación que ya mencionaba el doctor, pues en la cinematografía también pasa lo mismo, ya después se ve un vampiro como atractivo y que ahora hasta va rodeado de vampiresas, ¿no? Entonces ya es como ese cambio tanto en la literatura y en la cinematografía. Algo que le pasaba a Nosferatu era que tenía el pasado en el presente. Cuando mencionamos eso sería como un recuerdo melancólico, una persona melancólica, alguien que está viviendo del pasado. Una asociación de que estaba en el pasado era su clara apariencia de que parecía más bien un feto que un humano. Era una figura muy esquelética, muy débil, muy frágil, su cráneo completamente calvo, las orejas puntiagudas, como si todavía no terminara de formarse. Y siempre vivía en su castillo, que sería como vivir adentro de la madre, como si todavía estuviera ahí. Inclusive también el ataúd, que nos recuerda como un útero, pero es una figura de un útero muerto. Sí, que también está, digamos, todas esas características del de este Nosferatu. La obra de Nosferatu se supone que es una obra mal copiada de Stoker, que hubo problemas de derechos de autor con la esposa de Stoker, porque cuando apareció Nosferatu ella reclamó de que era el vampiro de quien escribió a su esposo. Entonces tuvieron que retirar la película y quemarla, y se quemaron y nomás se salvaron 2 copias de Nosferatu. Y esas son las que llegaron aquí con nosotros, pues la que conocemos. Si no se hubieran salvado esas 2 obras, pues esos 2 films, no la conoceríamos la obra de Nosferatu. Pues. No existiría Nosferatu. No existiría Nosferatu, pero se salvaron esas 2 copias de la quemazón y pues por eso nos llegó. Pero sí es cierto, esa parte de que está medio vivo, medio muerto, no deja de ser como un antecedente pues de los actuales zombies, pero también de poder dominar la tierra de los vivos y de los muertos, ¿no? Estar en los 2 mundos sin pertenecer a ninguno, ¿no? También que es otro poder, otro deseo también que el vampiro, digamos, tiene. Hay muchos deseos, tanto infantiles como adultos, en el vampiro que se cumplen, pues, y por eso es tan atractivo el mito o el personaje, ¿no? Uno de ellos es que no puede morir y pertenece a los 2 mundos, de los vivos y de los muertos, ¿no? Mencionan varias características que tiene el vampiro y sobre todo Drácula. Uno de ellos es que tiene dientes de depredador, son puntiagudos. Es anciano, es un hombre fuerte, no tiene una imagen en el espejo, no se puede reflejar. Tampoco necesita alimento, es pálido, tiene mal aliento y además tiene ojos y labios rojos. Traté de ir como separando para ver qué significaban todas esas cosas. Los dientes nos van a recordar como la voracidad con que actúa una persona melancólica. Freud decía que el melancólico, en lugar de querer tener a alguien, quiere asimilar a alguien como si se lo fuera a comer. Claro. La parte de la fuerza sobrehumana es porque puede estar entre los vivos y en los muertos, pero también porque esa fuerza de la melancolía es más fuerte que cualquier humano. Es la que toque. La parte del mal aliento pudiera ser como si algo dentro de él estuviera muerto, que lo podemos ver en el vampiro. Los ojos y los labios rojos me recuerdan una lectura de Grodek donde dice que hay partes del cuerpo que son bisexuales o que nos recuerdan partes de cierto sexo. Los ojos y la boca nos recuerdan la parte femenina. Entonces aquí parecería como una identificación con la parte femenina, que está enrojecida, como que está más viva,
y una parte femenina sería como el lado histérico. En lugar de hacer, va a hacer. Entonces, si recuerdan, las víctimas llegan a él y él las ataca, pero siempre espera que alguien llegue. Que digamos esa parte también que se ve tanto en los dientes como en la boca. Estamos hablando de una posición muy oral, ¿no? De la etapa muy oral, o algo muy regresivo, que la satisfacción de placer se da en la boca, ¿no? Bueno, en la boca y en los dientes, en sus dos etapas, decía Abraham, de que es la parte pasiva y activa de la parte de chupar y de morder, ¿no? Que tienen los vampiros. Los vampiros chupan sangre y muerden, ¿no? Las dos cosas hacen, que dentro de la historia de tanto Drácula, tanto todas las historias de vampiros, vamos a encontrar todas estas cadenas como de significantes, ¿no? Tanto ahorita ya los que menciona Domingo, el mismo ataúd, las mismas horas del día donde van a estar activos. Ahorita que mencionaban esta como bisexualidad de estas partes en las que los ojos y la boca nos hacían una referencia, pues también vemos que en algunas plasmaciones, tanto literales y tanto del cine, más bien de literatura y del cine, se ve esta parte, ¿no? En la que ya la seducción no es nada más como del vampiro para las mujeres, sino es del vampiro en general. Entonces, en esta parte ya vemos en obras como las de Anne Rice, con la entrevista con el vampiro, o Lestat, y las obras que le siguen, que es bueno, una sección de libros que todas tienen continuidad. Vemos esta parte, ¿no? Que ya la seducción es para ambos, tanto para el género masculino y para el género femenino. Entonces ya no es solo estas mismas partes, sino que es como el mismo deseo en sí, se transforma esta persona. Qué curioso que, bueno, aquí se menciona, no se puede tener imagen en el espejo, él no puede ver su imagen, pero sin embargo es la imagen de todos, ¿verdad? Es como esa referencia ahí que se hace. Así los demás sí se pueden ver seducidos, pero digamos que con eso nulifica la posibilidad de él ser seducido. Él, al no tener imagen, pues no va a ver como ese reflejo con la otra persona. Sin embargo, al ser el reflejo de todos, pues así lo puede lograr, ¿no? También puede ser que no tener reflejo es una psicosis. Al estar envuelto en el narcisismo, como en su caparazón de autista, no puede reflejarse en el exterior, pero sin embargo atrae a los demás por esta misma melancolía, que en cierta manera es como si le chupara la vida a las personas. Con esos lamentos, con esas tristezas, con ese contar los problemas a los demás, las personas se desviven para tratar de aliviar ese dolor, pero esta persona solo está descargándose y alimentándose de la vitalidad de los demás. Bueno, les recordamos ahorita una breve pausa para que dejen sus comentarios aquí en los chats, ya sea que nos estén sintonizando por radiomorir.com o mediosrm.com. También aprovechar para que visiten la página de Facebook, Café Psicoanalítico Radio, donde pueden encontrar programas pasados y al igual que la publicidad la vamos subiendo conforme al programa que vayamos a tener semana a semana. Entonces les recordamos ahorita eso y bueno, esta parte en la que dices se ha utilizado ya incluso en psicología, sobre todo en la parte que dicen estos vampiros energéticos, ¿no? Y que utilizan precisamente como esta, digamos, artimaña, que a fin de cuentas es, sí, un poquito de histeria, un poquito de neurosis, ahí combinada, en la parte en la que atraen a los demás sin necesidad como de estar constantemente, y sí, precisamente tendría como incluso un rasgo un tanto psicópata, ahí yo vería, porque es la parte en la que dejan a la otra persona sin energía psíquica. ¿A qué nos referimos con esto, no? A que cuando se va esta persona se sienten como la nada, así como lo necesitas por completo, y es la función que hace el vampiro, ¿no? El vampiro está seduciendo y demás, pero sin embargo sus víctimas no es nada más una, son continuas. Entonces en esta parte aquí se hace la referencia a que le chupa la sangre o le chupa la vitalidad, que a fin de cuentas la sangre pues siempre se ha asemejado con esto, ¿no? La sangre es la vida, a fin de cuentas, y la vida también puede ser el deseo. Entonces al quitarte todo este deseo de ti mismo y dejarlo o depositarlo en el vampiro, o en este caso como lo hacía Drácula, pues al él irse, pues ya no hay este deseo, ya no hay esta vida y ya no hay esta energía. Entonces de ahí que actualmente hay algunas como teorías psicológicas o teorías ahí que dicen cuidado con estos vampiros energéticos, ¿no? Ya asemejándolo a una realidad más que fuera del mito. Que digamos que podrían contagiarte por identificación proyectiva. Te van a lanzar todas sus depresiones, sus tristezas, sus angustias, y te las puede llevar. Y Drácula solo entraba cuando alguien le abría las puertas. Digamos que en este caso sería cuando alguien se abre a escuchar a una persona así o a convivir con una persona así y se toma personal sus problemas, pues se va a estar contagiando de todos sus problemas.
y la angustia, sí. Y que el mito ha ido evolucionando en esta parte. Ahorita me recordaba una película, la de Let Me In, que salió primero la sueca y después ya la hicieron también la de Hollywood, y que precisamente esta película era más acercada a lo que antes eran como las reglas del vampiro. Tanto, bueno, ya sabemos lo del día y la noche y demás, pero una de estas partes que ya como que se fue perdiendo poco a poco, era eso de que solo con invitación podían entrar, ¿no? En este caso, que tú les abrieras la puerta o que tú les dijeras, eres bienvenido. En esta película sí queda muy claro, el vampiro, en este caso, se rompe un poquito el paradigma y más bien es una niña la que funge como vampiro, y en este caso se enamora de otro niño, ¿no? O ahí llevan esta historia como de amor un poquito pues prohibida a fin de cuentas, que es también todo esto del vampirismo, y solo con la invitación ella puede ingresar, ¿no? Y ahí sale como la referencia de si no es invitada, qué es lo que podría pasar. Entonces es una como parte que ya se perdió un poquito del vampiro, ya no es tan plasmada ni en películas ni tampoco en literatura, pero sin embargo sí, antes era como más claro, ¿no? Muy bien, bueno, dice aquí Lupita Rivera, nos saluda la colega. Saludos, Lupita. Saludos, colega Lupita. Dice que hoy tenemos luna llena, pero eso es para los hombres lobos, no para los vampiros. Es que son amigos de mitos. También aparecen por ahí. Los grandes temas, saludos para todos. Dice Mario, Drácula sufre su soledad, sí, es melancólico totalmente, sufre de un amor perdido, ¿no? Que al fin de cuentas remite al amor de la madre, al amor infantil. Diana nos manda saludos. Luego, Móvica dice, ¿qué significado tendría que el vampiro no se refleja en el espejo? ¿Ya lo dijiste o todavía no? Lo di a entender, pero a lo mejor no se entendió bien, no lo expliqué. A ver. Para que alguien se refleje, o sea, se tiene que identificar afuera. Pero si está metido dentro de uno mismo, pues no me puedo identificar afuera. Entonces, digamos que es una persona que en algún punto pudo tener cierta psicosis o pudo tener una regresión hacia el propio yo, como lo decía Freud. Entonces está tratando de apartarse de la realidad, entonces por eso vive en la oscuridad. Que también sería, digamos, el vampiro también es una persona totalmente narcisista, ¿no? No necesita a los otros y solamente los usa. Entonces es tan narciso, por decirlo así, que ni su imagen da o refleja a los otros, sino que se la guarda para él mismo, ¿sí? Entonces es tan narciso de que ni siquiera comparte su imagen, ¿no? Sí, que aquí es como un lado B, ¿no? De la leyenda de Narciso. Narciso, recordamos, se enamora de su propio reflejo y en base a eso se ahoga. En esta parte se guarda su reflejo, y como hacíamos referencia un poquito más temprano en el programa, es el reflejo de los demás, pero sin embargo los demás no son reflejo de él. Entonces hace esta parte, o más bien hace esta partición del deseo. Entonces nada más los demás lo van a desear, sin embargo él nunca va a desear a alguien más. ¿Por qué? Ya aquí el doctor contestaba, porque él viene con esta melancolía así de un amor perdido, pero ese amor perdido nunca lo va a poder ver en la realidad, ¿no? En ninguna persona se va a proyectar eso. Entonces, pues a fin de cuentas el amor está contenido en ese narcisismo que decimos como un poquito inverso. No usa su reflejo como para satisfacerse, pero sin embargo es el reflejo de los demás, o el reflejo como deseado. Y bueno, otro de los deseos que están presentes en el mito del vampiro, bueno, ya hablamos del que tiene que ver mucho con el modo de pensar infantil, o los deseos infantiles, que es el de la inmortalidad. Pues ningún niño piensa en la muerte y se cree inmortal, ¿no? A fin de cuentas, ahí viene, digamos, en el vampiro está presente el mito del Narciso, de que todo el mundo, las personas están alrededor de él y él es la figura central, ¿no? También otro mito infantil, otro deseo infantil inconsciente. El otro es el de la seducción, ¿no? Ya, digamos, eso sería como la parte perversa o la parte sexual del vampiro, que también por esa misma razón llama tanto la atención a los adultos, o en general de los adolescentes para arriba, ¿no? Que no lo tiene ningún otro monstruo. Digo, el hombre lobo, pues con la luna llena, pues como que no es tan atractivo, es más animal, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿No? Digo, Frankenstein, pues tampoco no es tan atractivo. La momia y todos los que ustedes quieran, pues no son atractivos. Es que esos pues están monstrificados, ¿no? A fin de cuentas. Sí, y monstruos. Es un monstruo, pero sin embargo está en la parte humana todavía. Y tiene un deseo sexual, ¿no? Y que el detalle, del deseo sexual es que es pasión. Lo que ofrece Drácula es pasión, no es amor humano, ¿no? Sino es pasión, es amor como total o absoluto, que digamos todo el mundo desea otra vez revivirlo, porque ya lo vivió cuando era niño con la mamá, ¿no? Que era un amor fusional, un amor simbiótico,
Y es lo que se busca siempre en el amor adulto con la pareja, ese revivir ese sentimiento de enamoramiento total de solamente dos en un mundo, y es lo que Drácula o el vampiro sí puede hacer, ¿no? Que es otro deseo infantil inconsciente que aparece en el mito. También tienen la capacidad de convertirse algunas veces en lobo y otras veces en murciélago, y de desaparecer, de controlar animales. Otra vez es como la omnipotencia, ¿no? Poder Totalmente. ser lo que sea y hacer lo que sea. Que es un deseo también infantil, o digamos, bueno, sí, como deseo infantil, de que se convierte que los niños se pueden convertir en lo que quieran, ¿no? A fin de cuentas también igual se convierten en superhéroes, pero igual en los leones, en tigres, en dinosaurios y todo lo que son invisibles también, ahorita una referencia, o que pueden controlar las mentes de los demás, ¿no? Que también se ha quedado claro con el vampiro, que llega a esa seducción a tal punto en el que puede incluso controlar las ideas de los demás o los pensamientos. Entonces aquí como que sí, va bastante cargado, y ahí vemos por qué es tan atractivo, ¿no? El vampiro. Ahora, en esta parte de como ese amor incondicional o ese amor fusionado, aunque la eternidad puede abrumar, digamos que al darle ese tinte como de amor, pues ya se rompe un poco eso como de vivir para siempre, que para algunos sí les es atractivo, para otros no, pero sin embargo aquí ya al ofrecer un amor eterno, es un amor incondicional nuevamente, y es un amor pues simbiótico. Entonces ya el decirle a alguien te voy a amar para siempre, es así como bastante atractivo, ¿no? El decir, bueno, como que no va a haber ninguna pausa entre ese amor, entonces está la totalidad. Y también al morderla a la pareja, la va a hacer de su propia sangre, entonces sería otra vez como algo consanguíneo, ¿no? E incestuoso también, que vemos Totalmente. que se va a repetir también en estas historias vampirescas. Que la parte, bueno, ya decía, no me acuerdo si aquí en la clase, de la escena de los dientes y de la mordedura en el cuello, que es como un referente a lo sexual, al acto sexual, al coito, de que los dientes del vampiro cuando muerde crecen, ¿no? Haciendo referencia a la erección, y penetran la piel de la mujer, ¿no? Entonces y la sangran, ¿no? A fin de cuentas como una parte virginal, totalmente, ¿no? Totalmente cierto. Y ahí también es o el otro atractivo más sexual del vampiro, de que él tiene relaciones con quien quiere y cuando quiere, ¿no? A fin de cuentas no se limita en ese aspecto. Muy bien. Bueno, continuando con lo del vampiro, pues, que también hay una parte que se mezcla y se asemeja con lo que son la toxicomanía, ¿no? En el sentido de que la sangre se vuelve algo adictivo para los vampiros, claro, y que sería muy semejante a cualquier sustancia adictiva, pues, o tóxica, que se necesita y se busca para que produzca placer y bienestar y tranquilidad, ¿no? A fin de cuentas, la sangre para eso se busca, para darle esa tranquilidad al vampiro para poder descansar, por decirlo así. Entonces, esa parte también de toxicómana está allí presente, y también se puede entender esa adicción a todas las demás adicciones, pues, al fin de cuentas, desde el tabaco, el alcohol, todas las drogas o sustancias o pastillas. También se entiende ahí como lo humano del vampiro, del mito, de que ahí también tiene esas debilidades como cualquier otro ser, ¿no? Cualquier otra persona, ¿no? Que sufre de eso. Habría mucha oralidad, ¿no? En casi todas las drogas se ingieren, o por ejemplo, en el caso de una inyección, pues sería como remitir al vampiro, ¿no? La mordida del vampiro, pero en este caso entra la droga. Que sería, digamos, todavía las que se inyectan, que sería todavía algo más primitivo, en el sentido de que se asemejaría como el cordón umbilical, ¿no? En ese sentido todavía más primitivo de lo oral, ¿no? Ahora que también se hace referencia en esta toxicomanía al punto en el que el vampiro, si bien seduce, si bien puede tener estas debilidades de alguna manera un poquito tenues, también a su vez él está intentando hacer a los demás como él. Entonces es como una referencia a que cualquier persona adicta intenta hacer a los demás como él, ya que él no puede ser como los demás. Y aquí hablaremos un poquito atrás de esa referencia del espejo, ¿no? Si está anulada, en esta parte él trata de asemejarlos a como es. A fin de cuentas está en esta prohibición de convivir, digamos, la parte animal con la parte humana. Entonces
aquí los transforma, ¿no?, en vampiros, y vemos que es un ciclo que se repite, vuelve a tener a lo mejor otra persona que le interesa, y ya lo veremos en varias partes de la literatura, y más bien la transforma, en vez de él como, digamos, asemejarse a él, a la parte humana, o incluso dejar todos estos vicios, y aquí ya abrimos las comillas, ¿no?, en la parte en la que sí, pues lo pueden hacer cualquier adicto, pues el vampiro también, tiene esta adicción a la sangre, pero sin embargo no está dispuesto a dejarla, está dispuesto a hacerte parte de lo que él tiene de adicción. Sí, porque no busca su alivio, ¿no?, su cura, sino busca contagiar a otros, ¿no?, sin de cuenta. Que no esté solo, ¿no?, en su sufrimiento. Hay algo también interesante en cómo muere un vampiro, cuáles son las maneras de matar a un vampiro. Y dice aquí la literatura que lo primero es una estaca, es lo más común, pero es clavada directamente en el corazón. Entonces diríamos que es una figura fálica hecha de madera, o sea, algo así como una madre fálica que atraviesa el corazón, como si le rompiera el corazón a este vampiro. Sería un referente como la castración, ¿no? Así, sí. muy primitiva, pero pues muy... Ya a lo mejor más poetizada a la melancolía, ¿no? Esta parte que dice Domingo, romperle el corazón literalmente. Otra manera también es poniendo una bala consagrada, o también con una decapitación. Todas nos van a remitir a la castración. Si está consagrada, digamos que lleva ahí como la ley, la bendición del padre, ¿no? O la ley del padre, la ley, que es la que no quiere aceptar, y entonces al momento de que llega, pues siente como una angustia de castración. Porque si vemos que está entre esta melancolía y en esta perversión, ya la perversión más anuada a estas prohibiciones, a él mantenerse en el deseo siempre, a esta pasión que mencionaba el Doc, que es pues contraria al amor, ¿no?, de alguna manera, pero la pasión pues es lo que atrae. Ya vimos en todas estas historias y demás. También la pasión intoxica. Exactamente, la pasión intoxica. Entonces, ¿por qué hace referencia tanto siempre como que un vampiro? Su contraparte en este caso es una iglesia, una religión, la ley o demás. ¿Y por qué siempre va de la mano, no? En este caso, pues ya que las estacas, los crucifijos y demás, que son como los métodos en contra del vampiro, pues es esta parte, ¿no? El como dar la ley, el como dar una prohibición, el decir un hasta aquí y el quitar ese deseo, a fin de cuentas. Que aunque es algo similar que el vampiro, a fin de cuentas, aunque hace referencia a esta sexualidad y demás, pareciera que nunca la lleva a cabo. Entonces por eso se mantiene aún en más deseo, porque a fin de cuentas tiene ya los medios ahí, están todas estas vampiresas, o antes de que sean vampiresas, y sin embargo siempre se ve como más el tinte de sexualidad, pero nunca del sexo como tal. Él lleva este acto, pues sí, en la penetración, pero a base de la mordida, ¿no? Y todos estos significantes aquí que ya explicó el Doc, pero sin embargo nunca se ve como entrometida la sexualidad como la conocemos, la sexualidad humana. Entonces como que eso aumenta el deseo, en vez de como desplazarlo. Porque digamos, como buen perverso, ahí aparece el goce, no el deseo como tal. El deseo sería muy poca cosa para un perverso, a diferencia del goce, que sería el máximo placer, ¿no? Y por eso siempre busca ese máximo placer en esa perversión o en ese acto perverso, y no busca, digamos, como lo cotidiano, lo normal que buscaría cualquier otra persona. Aquí podríamos hacer una metáfora así como Dalí decía esta parte en la de yo no uso drogas, o yo no necesito drogas, yo soy la droga. Exactamente. En este caso el vampiro va a decir lo mismo, pero con el deseo, ¿no? Yo no deseo, yo soy el deseo. Exactamente. Entonces ahí se podría hacer. Por cierto, un saludo para Elizabeth, que nos está escuchando, y ahorita mandó un mensaje que no sé por qué no lo pudo poner acá en el chat, pero un saludo y gracias por escucharnos. También a Sandra dice: con un café, saludos al café. Saludos. Es que ahora sí el clima está como ya ahora sí, alivianándose para un café. Salió la niebla. Ya no nada más cafés fríos, ya. Ahora ya también vamos a tomar un café más adecuado. Bueno, recordando un poquito la historia de Bram Stoker ya de Drácula, se me hace interesante que dice que eran dos personajes principales, están Jonathan y Mina, que se van a casar, pero justo antes de que se casen, mandan a Jonathan a un castillo a Transilvania para que arregle unos asuntos de negocios, algo así. Mientras él se va, Mina se va a vivir un tiempo a la casa de Lucy, su mejor amiga, que era muy guapa y que tenía 3 pretendientes que se querían casar con ella. Cuando llega Jonathan allá al castillo de Transilvania, se encuentra con Drácula, y es cuando empiezan a pasar todas estas cosas raras. A mí me pareciera que es como que le llega la melancolía a Jonathan. Y de pronto recuerda que si su novia se va con la amiga que tiene 3 pretendientes, tal vez también pudiera haber la posibilidad de que ella encontrara a alguien más. Entonces, cuando se encuentra con Drácula, tal vez se encuentra con él mismo, con esta parte escindida que les decía que estaba ocultando.
la melancolía se empieza a apropiar de él y hay un momento donde las vampiresas llegan al cuarto de él para tratar de seducirlo. Las vampiresas pudieran ser algo así como prostitutas o algo así, se me ocurre, y las rechaza. Drácula lo detiene, entonces su parte melancólica lo rechaza porque seguía pensando en su esposa o su prometida. Que también la parte esa de que, bueno, hay una pareja, ¿no? Que también remite a los padres, pues al fin de cuentas al triángulo edípico, que hay un hombre, una mujer y el tercero, ¿no? Que sería el esposo, la esposa y en este caso el amante, que es Drácula, ¿no? Que desea a la esposa, ¿no? Al fin de cuentas es el deseo edípico, también presente en todo mundo. Luego la parte también de la mujer seductora, que tiene 3, ¿no? A fin de cuentas también ahí aparece esa sexualidad como muy a flor de piel. Que también la película de Drácula, pues cuando se hizo, es una novela, no película, perdón, y la novela es una novela muy moralista, en el sentido que castiga la sexualidad, o pone la sexualidad como mala, ¿no? Porque en aquel entonces, cuando se escribió la novela, había el problema de la sífilis, que mucha gente se moría de sífilis, y porque, obvio, había muchos contactos sexuales y la gente se enfermaba pues de esa forma, y se moría también por lo mismo, ¿no? Por ejercer su sexualidad, o como no se debía, fuera del matrimonio, ¿no? Como decían. Y casualmente, digamos, en aquel entonces era la sífilis. En los 80s otra vez vuelve la moda del vampiro, porque aparece una nueva enfermedad de la sangre, que es el SIDA, pues el VIH, y otra vez vuelve todo ese boom de los vampiros, porque hay una nueva enfermedad sanguínea, que el vampiro contagia con la sangre, y hay todas esas referencias como a esa enfermedad de sexualidad, o de prostitutas, o de toda esa parte, ¿no? También otra cosa que me llamó la atención es que tiene un amigo psiquiatra y sus otros amigos van a visitarlo para ayudarle. Pero ¿qué le estaban ayudando? Si había un psiquiatra y luego le llaman otro médico, a Van Helsing, que era un médico que trataba enfermedades misteriosas, parece otro psiquiatra, ¿no? Entonces, si van a ayudarlo, pareciera que tuvo algún brote psicótico, a mí se me ocurre, y después contagia un poco a su novia. ¿Por qué? Porque va y la muerde Drácula, pero cuando matan esa figura melancólica es cuando se cura su novia, o sea, ya no la está absorbiendo. Casualmente. Y entonces se sana. Sí, le quita el deseo perverso, ¿no? Por decirlo así, que con esta Lucy, es la otra, ¿no? Su amiga, con esta Lucy cede a ese deseo a contagiarse de Drácula por esa misma sexualidad desbordada que tiene, o sensualidad con 3 pretendientes. Pues se supone, bueno, obvio que en la película ni en el libro aparece de que se acueste con ellos, pero hace como esa referencia, ¿no? Así como de esa promiscuidad produce enfermedad y produce que sea más proclive a lo malo, ¿no? También. Y ahorita que me recuerdan con esto, una de las partes de los artículos, de estos artículos, en la que un niño tiene estas fantasías con el vampiro, ¿no? O con Drácula, y que se hacía referencia, bueno, a que también este castigo moralista, ahorita como lo mencionaban, pues se hace parte o se hace presente. ¿Cómo? El vampiro, pues sí, te puede seducir, pero también te puede aterrorizar, ¿no? Siempre se mantiene en esa línea. Entonces, en la parte primera del programa mencionamos esta dualidad entre que puede pisar la vida, puede pisar la muerte, ¿no? Se encuentra entre esta transición, y entonces entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos pueden aparecer personas del pasado, que también mencionaba en una referencia a Domingo. Entonces, traer este pasado al presente, y era donde venía la melancolía, también venía el castigo moralista, porque para el niño de alguna manera tenía deseos u otra forma de destrucción, podían ser algunos familiares, y cuando estos familiares habían muerto era cuando aparecían estas fantasías con Drácula o con el vampiro. ¿Qué podían significar, no? Y aquí se hacía la labor interpretativa del psicoanálisis, en la que estos personajes del pasado a los que él les había deseado algún mal volvían a aparecer. Claro, en esta cuestión venía el significante de Drácula y aparecía como Drácula, y él decía, yo le tengo un miedo terrible a los vampiros, ¿no? O a Drácula en sí. Pero ¿qué le significaba el Drácula? Digamos que, aunque puede ser un personaje que da miedo, no va más para allá
a ser una fobia, ¿no? Como tal. Pero sin embargo el significado que tenía para él eran estos personajes de su pasado a los que había insultado, a los que a lo mejor este respeto a los muertos se había roto, y entonces aparecían, ¿no? Venían en esta transición de la muerte a la vida, y era para aterrorizarlo. Entonces ahí venía el castigo moralista, que también, como explicaba el doc, pues curiosamente tanto la sífilis, tanto el SIDA o el VIH, pues han sido enfermedades sanguíneas y enfermedades por estar en esta sexualidad o en este deseo, y otra vez viene el término, ¿no? De la prohibición o el deseo prohibido. Entonces al romper esto, pues venía el castigo, y ahí es donde aterroriza el vampiro, que no nada más va a ser la enfermedad, sino que aunque la enfermedad te va a matar, venía de alguna manera a aterrorizarte con eso, ¿no? Con tu misma muerte, aunque fuera inevitable. Totalmente. Y digamos, ¿ibas a decir algo? Iba a decir yo otra cosa diferente, ¿no? Ok. De la leyenda del vampiro, digamos, aparece con Lord Byron, que es el primero que tiene la idea, se la roba a Polidori, pero se supone que Lord Byron era un vampiro de veras. Era, sí tenía todas esas, bueno, con su amante o esposa, no me acuerdo quién, si era la oficial o no era la oficial, pero hacían, digamos, como orgías y bebían sangre y tenían todos estos ritos vampirescos, y por esa razón él, siendo literato, escribía, digamos, su personaje del vampiro, él mismo es, igual que el vampiro de Polidori es el mismo Lord Byron. Entonces se considera que todas las características del vampiro actual que agarra Bram Stoker es de Lord Byron, que es pongamos decir, el primer vampiro moderno o sofisticado que aparece en la historia, pues, de la gracias humanidad, a ¿no? él y a Bram Stoker se le da la sofisticación, porque Lord Byron hace la idea del vampiro como tal, sí. Y luego Polidori hace una, como de alguna manera, pulición de esta idea en la parte en que al vampiro que había ideado nada más Lord Byron, digamos que él se había salido un poquito de la parte bibliográfica o biográfica más bien, y nada más era la idea del vampiro. Polidori hace esta referencia, pero digamos que hasta alguna parte se siente culpable de haber robado esa idea, y el vampiro él lo relata como Lord Byron. Entonces ya se hace la fusión de yo le robé la idea a Lord Byron del vampiro, pero sin embargo mi vampiro que voy a narrar es igual a Lord Byron, y que Lord Byron era esta parte, era un aristócrata, tenía toda esta parte, sí, de seducción, de riqueza, de juventud hasta ese punto, y vemos que el vampiro, otra vez mencionando la dualidad ahorita que viene esta idea, es entre esta parte que ya es una persona madura, pero sin embargo todavía tiene la fuerza o la capacidad de un joven. Entonces de ahí más la seducción, porque la mente madura es la que seduce, ¿no? Pero sin embargo el cuerpo está en su juventud, entonces se mantiene en esta dualidad. Y Lord Byron, pues sí, al realizar todas estas orgías y demás, era como un ícono de su tiempo, ¿no? Entonces, digamos, era también ídolo de Polidori. Sí, también Polidori es el que lo relata ya, así como admiraba. Lord Byron, nada más que le cambió el nombre. Claro, no le iba a poner igual. Para que no hubiera demandas ni nada. Que bueno, esa es la parte como seductora, y la parte, digamos, histórica y sangrienta, así como tal, lo agarran ya de los personajes estos rumanos, de Vlad Tepes, y de Elizabeth, no me acuerdo cómo se llama, ¿no te acuerdas cómo se llama? No, bueno, pero una Elizabeth, la reina, también era, sí, la reina ándale, que también la se bañaba Elizabeth, con la sangre de sus doncellas, ¿no? Que también tienen ellos mucho que ver con Bartoli, la historia del vampiro. Bartoli. Ahí está, mira, qué bien sabes. Y sí, se hace una referencia con toda esta sangre, como ya decíamos, la sangre es la vitalidad, y por eso se repite tanto en diferentes culturas que son separadas incluso por tiempo, pero sin embargo se relata que en pinturas prehistóricas, incluso en todas estas cuevas y demás, se hacía referencia, aunque ahí de alguna manera más a la parte animal, ¿no? A este chupasangre que estaba destruyendo aldeas y demás, pero sin embargo era como la parte animal del hombre, ¿no? Y que a fin de cuentas la parte animal del hombre, o la parte animal a esa que tanto temían, el punto más a temer era que vivía dentro de uno. Entonces era como otra vez esta lucha de dualidad, de maldad y bien, ¿no? Y después se empieza en otras culturas pues a seguir con esta idea de la sangre, que incluso hacemos referencia a la parte en toda esta zona eclesiástica, en que también no se hace referencia a la sangre de Cristo es tu salvación, y a fin de cuentas se debe el elixir, que el elixir es la sangre, y gracias a eso puedes conseguir, nótese que acá te dan como el premio divino o esta inmortalidad, y sin embargo el lado como B del vampirismo pues es jugar con eso, ¿no? Yo ya tengo la inmortalidad, pero sin embargo bebo la sangre. Entonces es como una contraparte, y por eso también se supondría que la religión siempre está en contra como de este vampirismo, ¿no? Y el vampirismo, su como archienemigo, pues es Dios, a fin de cuentas.
De hecho, hay una parte que dice que no sabe qué significa la cruz, pero le teme. Y que ¿por qué no le encuentra significado? Porque está forcluyendo el nombre del Padre, otra vez podríamos decir. Que digamos que la parte que no le entiende a la cruz es la parte de morir, ¿no? A fin de cuentas un vampiro supuestamente no sabe qué es morir porque pues por eso es eterno, ¿eh? Así que una cruz o alguna referencia a lo mortal pues no lo entiende pues porque está fuera de está forcluido, ¿no? Esa parte humana, ¿no? Una referencia al final, porque aquí la cruz pues también se va a poner encima de todos estos cementerios y demás. Claro. Y la cruz va a representar el final, ¿no? Como ya llegaste al Padre y ya, entonces es como lo que le teme, por eso es como esta parte de no sé por qué, pero igual me da miedo. Que en esta novela de Anne Rice, bueno, aquí sería como la segunda parte de esta serie de libros, es Lestat. Yo creo que bastantes de los que nos escuchan hoy han visto esta entrevista con el vampiro, tanto en el cine o tanto también algunos la habrán leído. Sin embargo, la parte de Lestat es todavía más interesante, si pueden conseguirla después, de Anne Rice. Viene explicado cómo es la transformación del vampiro. Entonces, primero te dan una idea de quién era Lestat, ¿no? Lestat es un hombre también humano, y después cómo se transforma en vampiro. Y va haciendo esta evolución tanto histórica, que es la parte interesante, que te narra todas estas escenas a partir desde el siglo XIV, XV, que es la primera parte de Lestat, y después ya hasta nuestros días, ¿no? Pero en la parte en que ahí sí se mete bastante con el incesto. Hay una parte, sin dar aquí spoilers, pero en la que a su madre es a la que desea, y él lo deja claro, ¿no? Y después hace todo lo posible para darle la inmortalidad, o sea, para hacerla una como él, y para que sea su pareja, no para que sea su madre. Y ya después de eso le va a decir por su nombre y no como mamá. Entonces ahí sí se hace una referencia bastante marcada de lo que significa, ¿no? El vampiro, y de ese deseo incestuoso, ese deseo prohibido. Totalmente. Entonces, está interesante esa novela del Lestat. Si pueden leerla, pues no sí, estaría que es la más. parte, digamos, como psicótica del vampiro. Bueno, pues de ahí viene también el que pueda matar y el que pueda usar a las personas, pues es esa parte psicótica, ¿no? Que ahí aparece por lo mismo porque no respeta la ley paterna, ¿no? Que se la pasa totalmente. Hay otra cosa también importante que no puede hacer el vampiro. Una vez que le avientan una flor o una rosa con su rama arriba del sarcófago, no puede salir. ¿Y cuántas veces no hemos visto que en un velorio arrojan flores sobre el ataúd, ¿no? Porque son vampiros. Pudiera ser como el miedo de, ¿qué tal si regresa y se venga por las veces que le hice algo mal? Sí, y ese es el miedo, ¿no? A fin de cuentas, así como en el caso de este niño que tenía miedo de haber ofendido a sus antepasados y que los demostraba con el miedo de Drácula, aquí también, ¿no? ¿Cuántos no van a estos velorios y demás, el sepulcro como tal, y sin embargo pues van a veces arrepentidos, así como chin, si le hubiera dicho esto, y si no le hubiera dicho esto también, o así como de yo no sabía que se iba a morir? Entonces viene esta parte de la melancolía, no solo de la persona, sino del arrepentimiento. Y por eso está la flor, en vez de una flor de piropo verbal, está la flor real, ¿no? Ay, qué cosas. Bueno, también otra parte, bueno, no sé, se lo dijimos hace ratito, pero la necesidad, o esa gran necesidad de ser amado por del vampiro, pues que tiene, es una necesidad, digamos, como muy humana, ¿no? Que todo el mundo lo entiende, ¿no? A fin de cuentas, el buscar pareja, ahí está muy presente en el vampiro, ¿no? Él, con todo y lo que tiene, con todo lo que es inmortal y tiene poderes y todo lo que ustedes quieran, que sería el dinero, la fama y la fortuna, necesita de alguien más, ¿no? Necesita de ese amor. Entonces es algo muy humano también, ahí se humaniza demasiado esa necesidad de tener una pareja, ¿no? Y como buen narcisista, necesitando a los demás, porque si no, pues no existiría toda esta parte en la que él se siente superior. Y por lo regular necesita a una mujer que sea pareja ya de otro, ya que esté comprobado de que es buena pareja, ¿no? Y que sea prohibida. Exactamente, eso es parte de... Y también sufre porque sabe que va a morir. Y eso lo remite a la melancolía, ¿no? Totalmente. Que se pierde desde antes de que se tenga. Y aquí viene la parte esta en la que se hacía referencia de la penetración, el coito y demás, del acto sexual, y que mencionamos también como esta parte virginal, porque tiene que haber el sangrado. Es la parte en la que viene la melancolía porque va a morir la otra persona, ¿verdad? Es lo que explica Domingo. Pero sin embargo, si él la transformase, perdería esa pureza. Entonces como que se mantiene ahí en esa otra dualidad, ¿no? Valga. Entonces como de que sí la ama, pero sin embargo sabe que no va a ser eterna, y si él la hiciera eterna, entonces ya no sería pura. Entonces como que perdería el valor para él. Entonces, por eso otra vez se mantiene en el amor prohibido, en el amor que nunca va a llevar a cabo. Que es la parte edípica. ¿Qué? En el goce. Totalmente. Y digamos, casualmente con estas novelas de Crepúsculo,
o como se llame, Twilling, quién sabe qué. Bueno, ahora la problemática se vuelve adolescente, ¿no? Todo lo que antes era del adulto o de los problemas de adulto o de deseos adultos se vuelven deseos del adolescente que tiene todos estos problemas también sexuales y amorosos y todo lo que ustedes quieran, y lo ponen, bueno, en el vampiro y el hombre lobo, ahí los juntan. Pero al fin de cuentas es un triángulo amoroso que ahí aparece, es el deseo prohibido, la sexualidad y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Sí. Y ahí está presente y por eso tiene tanto éxito, ¿no? Sí, de ahí el éxito de este triángulo amoroso, el triángulo de prohibición y pues, aunque también bastante retractores, ¿no? Porque como que se rompió con muchos, así como decíamos en esta parte en la que ya se fue rompiendo solo con invitación podían entrar, también se rompen aquí muchísimas partes, que inclusive la del sol, ¿no? Que era como bastante, como totalitaria en decir, con el sol, pues los vampiros no pueden salir y acá resulta que brillan. Entonces como que ya es como una decepción para todos esos amantes de la literatura vampiresca, pues se le quitó ese oscurantismo a fin de cuentas. Pues es que es parte de la modernidad. Es evolución. Ya el vampiro, digamos, el Nosferatu, pues ya no cabe ahorita, así como que. Y así como se cambiaron los tiempos, ¿no? La sexualidad, ahora la sexualidad está presente en la adolescencia. Totalmente. Entonces, ¿no? También muestran al vampiro como con autocontrol ya no es el vampiro salvaje de antes. Salvaje oral, ¿verdad? De antes. Pues tiene que ser, digamos, es más moderno. Sí, así diríamos que a fin de cuentas el vampiro, esta parte inmortal que siempre fue característica, pues la ha conseguido, ¿no? Porque en la literatura ha estado por muchísimos años, ya más de un par de siglos, y también en diferentes culturas, ¿no? Ya aquí mencionamos incluso la azteca, la griega, rusa y demás, como que en todas partes del mundo ha estado. Entonces pues la inmortalidad de alguna u otra manera la consiguió el vampiro y pues más Drácula. Que la parte, digamos, como más social se ve con los góticos, con los grupos góticos y con los darquetos, ¿no? También está esa parte como vampiresca que desean esos poderes sobrehumanos, pues con ellos, que ahí también se representa a nivel muy popular, ¿no? Por decirlo así. El vestir de negro, parece. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Continuamos con la siguiente semana con otro tema de estos de psicología aplicada. Y bueno, en este ciclo, ¿no? De análisis de mitos y de cuentos. De mitos, cuentos y personajes históricos. Gracias por escucharnos. Pues mi nombre es Octavio y gracias por haber estado en el café. Ay, su nombre es Octavio. Muy bien. Gracias. Bueno.